Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Daniel Lacalle, economista, autor de Éxito y economista jefe de Tresis. Daniel, un placer tenerte en esta casa, en el New York Stock Exchange, bienvenido. Muchísimas gracias, siempre un gusto estar aquí de nuevo contigo, muchas gracias. Y bueno, como podíamos aprovechar para hablar contigo de muchas otras cosas, pero es una tentación por ese enfoque tuyo especialmente afincado, por decirlo así, en Europa, en Londres, en Madrid, el hablar un poco y el aprovechar tu presencia aquí para hablar de la economía europea e incluso algo más, un poco del pronóstico de lo que se ve, hacer un poco de bola de cristal para el nuevo año, ¿no? Sí. Y seguramente partiendo un poco de cuál es el punto de partida ahora mismo, de cómo está la economía, ¿qué dirías tú a propósito de todo esto, también un poco a la economía global, Europa? ¿Dónde estamos, Daniel? Yo creo que estamos en un entorno de ralentización global y en un entorno en el que, en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea es muy evidente porque el típico entorno de saturación de deuda. Hemos tenido un enorme impulso por parte de los bancos centrales y un enorme aumento del endeudamiento, y eso ha generado, digamos que, un cansancio de esa liquidez. Ha generado también que se empiece a ralentizar la economía. ¿Por qué? Porque en países como los principales países de la eurozona, precisamente la alta liquidez y los bajos tipos de interés han hecho que los gobiernos, digamos, que se pongan cómodos, que decidan abandonar el impulso reformista. Y al abandonar el impulso reformista, en muchas ocasiones lo que genera es ralentización en las decisiones de inversión y empeoramiento de los datos macroeconómicos. Pero tampoco es una situación, digamos, que podamos llamar de recesión, sino simplemente de unas expectativas probablemente demasiado optimistas. Altas, ¿no? Demasiado optimistas. Todo el tiempo que estábamos sí. muy optimistas. Estábamos muy optimistas. Y quizás ahora es el momento de estar un poco menos. Vamos a hablar luego de eso, pero antes de entrar en esa parte del sentimiento, sí, del feeling, de lo que hay detrás, en los temas un poco contantes y sonantes, lo que llega, decía yo en mi introducción, lo que llega desde aquí, desde Estados Unidos. Estados Unidos, desde luego, ha tirado piedrecitas a la maquinaria esa. Hemos hablado por años del crecimiento global sincronizado. Todo estaba como puesto en una especie de maquinaria en la que no se crecía mucho, pero todos iban bien. Incluso Europa, como yo decía, el año anterior, pues tuvo un crecimiento por encima del de este país, de Estados Unidos. Y de repente, pues como que todo eso se ha un poco parado, se ha desmadejado. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, y se ha desmadejado fundamentalmente porque la idea del crecimiento sincronizado era una idea que sonaba bien desde un punto de vista de planificación central, pero que estaba basada fundamentalmente en un aumento desproporcionado de deuda. Entonces, los países menos dinámicos, los países que han aumentado de una manera muy importante sus déficits fiscales y sus déficits comerciales, han sido los primeros, digamos, en sufrir esa saturación de ese aumento del endeudamiento. Y, por ejemplo, los países emergentes empiezan mostrando el síntoma más evidente, que es la debilidad de las monedas. Y luego países, digamos, en los que la situación demográfica, la situación de desempleo y la situación de sobrecapacidad, como es el caso de la eurozona, o como es el caso también de China, donde ha aumentado también mucho la deuda, empiezan a digamos, mostrar señales de cansancio. Otro, por completar un poco todo este escenario inicial, otro factor fundamental en los últimos tiempos, la caída de los precios del petróleo, que por cierto, primero se habían recuperado de una forma muy considerable, pero luego han venido en picado, perdiendo todo lo ganado. Incluso el West Texas Intermediate está esta semana, cuando grabamos el programa, a $56 el barril, ¿no? ¿Qué te indica, o sea, cómo ves tú ese factor? ¿Te está diciendo algo de lo que vemos hacia adelante globalmente o no le das demasiada importancia? Hay que darle cierta importancia. La curva completa a largo plazo del petróleo ha perdido más de $5 y el precio a corto plazo se ha bajado muy rápidamente. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido era que mientras estábamos viendo el cobre, el mineral de hierro, otras materias primas que digamos son un reflejo del crecimiento de la actividad industrial, etcétera, empeorar, el petróleo seguía subiendo, y seguía subiendo fundamentalmente por una manipulación de la oferta por parte de los principales productores que quitaron una gran cantidad de oferta del mercado. En el momento en el que la preocupación por la ralentización global supera
al efecto, digamos, de manipulación de oferta, el precio cae muy rápidamente. ¿Qué es lo que indica? Lo que indica es que las estimaciones de demanda, de crecimiento global, de producción industrial, estaban sobrecalentadas. Es un buen término. O sea, o eran demasiado optimistas. Demasiado optimistas. Pero tampoco están indicando que nos vayamos, digamos, a una depresión. Depresión, que ese es tu punto, déjame que cortemos ahí porque tenemos que ir a una pausa, pero ese es un punto que Daniel hace mucho últimamente, que estábamos muy optimistas, que quizás ahora estamos demasiado pesimistas. Vamos a hablar de ese tema del feeling en cuanto volvamos de la pausa. Sigan con nosotros, Globo Economía.